¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Pues muchas gracias al Comité Científico por la consideración y por la invitación para participar y bueno, por supuesto muchas gracias a la doctora Medina Mora que con su dirección siempre muy tolerante, muy paciente con el proceso de aprendizaje de todos, que pues siempre necesitamos un apoyo para poder seguir adelante, ¿no? Bueno, este es el proyecto que realicé hace un par de años para graduarme como maestro en ciencias. Se llama Efecto de la fluoxetina sobre el nivel sérico del BDNF y la expresión de los genes BDNF y CREP en leucocitos de pacientes con diagnóstico dual de dependencia al alcohol y trastorno depresivo mayor. Este protocolo pues, surgió de la inquietud que tenemos por la experiencia clínica de la alta prevalencia de depresión y alcoholismo de forma concomitante. Ambos diagnósticos son dos de los tres diagnósticos dos de los tres trastornos mentales más frecuentes en la población y bueno, sabemos que uno aumenta el riesgo de presentar el otro cuando uno de ellos está presente. Sin embargo, al paso del tiempo de reconocer esta comorbilidad tan frecuente, aún el tratamiento, las guías de tratamiento siguen sin ser específicas y se ha sugerido que los tratamientos más apropiados deben basarse en los mecanismos de acción que bloqueen los mecanismos relacionados con el reforzamiento, es decir, la sensación de placer positivo o el reforzamiento negativo, es decir, la prevención de la ansiedad previa a desencadenar el consumo. Ante esta disyuntiva, bueno, sabemos y los psiquiatras tenemos mucha experiencia en el uso de antidepresivos para el tratamiento de la depresión, sin embargo no es tanto el caso para tratamiento de dependencia al alcohol y bueno, nosotros sugerimos que estos podrían ser efectivos para prevenir conductas de bebida, no tanto por el hecho de que son medicamentos ideales para el control o tratar de revertir síntomas de ansiedad o depresivos, sino porque en el punto de vista molecular estos medicamentos modifican las cascadas de señalización intracelular y esto a su vez ayuda a la expresión de genes blanco que pueden mediar la presencia de ansiedad o la reversión de la misma. Esto surgió porque, bueno, sabemos todos que algunas de las teorías que explican los modelos de depresión han sugerido, por ejemplo, la teoría neurotrófica, en la que los antidepresivos, una vez que hacen un efecto a nivel de membrana, lo veíamos arriba, activan cascadas de señalización que activan genes o proteínas que favorecen la expresión de genes candidato y uno de los genes candidato que se expresan después de la estimulación por la proteína CREB es el factor de crecimiento derivado del cerebro, que es una neurotrofina cerebral, la más prevalente y que ayuda a la sobrevida neuronal y a la arborización dendrítica. Este es un ejemplo gráfico de cómo en un estado basal hay un nivel de arborización y una cantidad de neurogénesis y cuando una persona está en un estado depresivo la arborización puede disminuir igual que la neurogénesis, sin embargo después del efecto antidepresivo por el aumento en la actividad del CREF y de la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro puede haber mayor arborización y mayor neurogénesis. A lo largo del tiempo ha habido una experiencia muy amplia en el uso de estos medicamentos para depresión y cómo se modifican los niveles en suero del factor neurotrófico derivado del cerebro y las comparaciones se hacen pretratamiento y posttratamiento y en general vemos una diferencia significativa a favor del aumento en la cantidad de esta proteína en sangre. En el escenario de lo anterior respecto al estado depresivo, y en el escenario de la exposición al alcohol, el doctor George Koof y un gran equipo de trabajo han elaborado un modelo molecular de cómo funciona la ansiedad a expensas de la exposición aguda al alcohol y cómo, por ejemplo, la exposición puede modificar las cascadas de señalización intracelular, aumentando, regulando o disminuyendo la actividad del factor de transcripción CREB y esto al mismo tiempo disminuyendo, regulando o aumentando la actividad de algunas moléculas tróficas como el factor de crecimiento derivado del cerebro. Y esto, evaluado por supuesto en modelos animales, sobre un efecto para revertir la ansiedad, conservar un estado basal o promover la ansiedad, ¿no? Entonces nosotros pensamos que esa es una forma de imbrincar el modelo molecular del estado depresivo, de los episodios depresivos y la dependencia al alcohol o los factores asociados a la exposición al alcohol.
después de esto, de pensar cómo podría funcionar esto, bueno, también tratamos de pensar cómo evaluar este mecanismo, y la forma en la que lo hicimos fue teniendo un modelo que nos ayudara de manera proximal a evaluar la función en la transcripción génica en grupos celulares, ¿no? Y la forma más paralela y conocida de hacerlo es a través de células sanguíneas. Los factores que hacen a los leucocitos como sensores paralelos de la regulación génica en las neuronas es que, bueno, son células que son confiables en la evaluación del impacto ambiente y metilación del DNA, como si pudieran guardar esta huella digital molecular de cómo interviene el estrés en la regulación génica. También, por ejemplo, las células en sangre comparten los ambientes bioquímicos no sinápticos de las neuronas, es decir, la exposición a neurohormonas, a neuropéptidos, a quimiosinas y citocinas, metabolitos y medicamentos. Y al final, bueno, también estas células, por ser células nucleadas, contienen la maquinaria necesaria para la regulación génica. Por tanto, después de algún tiempo de evaluación de estas características de los leucocitos, pues ha habido una evidencia creciente de la relación en los cambios de expresión del RNA mensajero en algunos genes importantes, como la de la histona de acetilasa C5, el factor de transcripción CREB, y del mismo BDNF en leucocitos, y estos evaluados como marcador biológico de depresión y de respuesta a los tratamientos antidepresivos. Este cuadro nos ayuda a ver, por ejemplo, como revisión, cuáles han sido los ensayos que han hecho estudios parecidos, ¿no? Aquí se ha evaluado sujetos con dependencia al alcohol, sin comorbilidad, todos ellos, en donde no hay una intervención farmacológica y se miden los niveles en suero del BDNF y se han encontrado niveles más bajos, mayores y bajos, es decir, la información no es consistente. Respecto a la depresión y al tratamiento antidepresivo, después de una intervención se encuentra aumento, o en el caso de que no hay intervención, los sujetos tienen disminución en la actividad del factor de transcripción CREB, y los últimos dos estudios que aparecen aquí son sujetos con dependencia al alcohol tratados con fluoxetina, y en estos sujetos la respuesta clínica fue mejor para la disminución del craving y las recaídas en el consumo. Por último, el único estudio que está reportado en la literatura semejante a nuestra propuesta es un estudio que comparó a sujetos con depresión y dependencia al alcohol versus un control de sujetos solamente deprimidos, después de 8 semanas con tratamiento antidepresivo que no está especificado. Sin embargo, los sujetos tuvieron niveles séricos del BDNF disminuidos cuando había comorbilidad, y la administración del tratamiento aumentó la cantidad del BDNF en sujetos que respondieron al tratamiento. Por tanto, en nuestra justificación al protocolo fue evaluar esta relación recíproca que existe entre la depresión y el alcoholismo. Entendemos que, por tanto, el CREB y el BDNF son mecanismos moleculares muy complejos, pero que probablemente están imbricados en la relación entre estas dos enfermedades. Al mismo tiempo, aunque tenemos amplias bases de información sobre el efecto de los medicamentos antidepresivos, en el caso de la comorbilidad no hay tanta información, y bueno, este ensayo nos iba a ayudar a conocer mejor los mecanismos de acción del propio medicamento en esta comorbilidad, y que los cambios a nivel celular y molecular de la enfermedad podrían asociarse justo a la evaluación después del efecto del medicamento. Entonces, el objetivo de nuestro proyecto fue evaluar los cambios en la expresión de los genes CREB y del BDNF en los leucocitos, y del nivel sérico de la misma proteína del BDNF en sujetos con la comorbilidad de depresión y alcoholismo antes y después de 8 semanas de tratamiento con fluoxetina, y correlacionar los cambios con la expresión, con los cambios en la respuesta clínica. Los objetivos secundarios fue evaluar el efecto de la fluoxetina sobre los síntomas depresivos, la apetencia y el control del consumo tras las 8 semanas de tratamiento, y evaluar si hubieron efectos adversos con el medicamento. Hicimos un ensayo preexperimental, esto significa que no hubo un grupo comparativo, y lo hicimos pretest, post-test, para que fueran los sujetos su propio control después de las 8 semanas de tratamiento. Los criterios de inclusión fue que solamente incluimos a un grupo de hombres por la facilidad para poder incluir a estos en la clínica en las clínicas donde se realizaron este proyecto.
Los sujetos tenían que ser mayores de edad, no mayores de 60 años, que tuvieran un estado o un episodio depresivo mayor evaluado por más de 18 puntos, es decir, un estado depresivo moderado, y que tuvieran una dependencia al alcohol evaluado por una escala de dependencia mayor de 13 puntos. Que no tuvieran tratamiento en el mes previo porque se iba a modificar los niveles en suero de las proteínas y de los niveles del RNA mensajero de los sujetos, y bueno, aceptar voluntariamente. Excluimos a los sujetos que tuvieran otros diagnósticos, excepto trastornos de ansiedad, que son muy prevalentes, que tuvieran síntomas graves de la depresión o dependencia o abuso de otras sustancias, y bueno, que se eliminaron en caso de que ellos no quisieran continuar con el tratamiento. El esquema farmacológico que ocupamos fue que en el caso de que los pacientes se conservaran sin efectos adversos por el medicamento, los lleváramos a dosis terapéuticas de 40 miligramos y así se mantuvieran a lo largo de las 8 semanas. En caso de que los sujetos tuvieran efectos colaterales, íbamos a iniciar con la escala gradual hasta los 40 miligramos y en caso de que tuvieran efectos adversos, reducirlo hasta 20 miligramos. Utilizamos instrumentos clinimétricos estándar para la evaluación de los diagnósticos de depresión, de ansiedad, de dependencia, la escala de depresión de Hamilton para ver la intensidad de los síntomas, escala de Montgomery para ver el cambio de la intensidad de las molestias o de los síntomas depresivos, el inventario de Beck para la connotación subjetiva de los síntomas evaluado por el propio paciente, la escala de Craving y una escala de impresión clínica global. Los resultados del proyecto fueron muy interesantes porque pues, no salieron tanto como pensamos que iban a salir, pero bueno, son de todos modos reveladores. La media de edad de los sujetos fue de 39 años. Sin embargo, un dato importante fue que la edad de inicio del trastorno depresivo mayor fue de 31 años y comparado con la edad de inicio de la dependencia de los sujetos, que fue de 27, pues nos hace pensar que los sujetos empezaron a tener problemas relacionados al consumo del alcohol mucho más temprano que el inicio de los síntomas depresivos o del episodio depresivo franco. Evaluamos entonces el cambio en la intensidad de los síntomas depresivos y de ansiedad relacionados con el alcoholismo y aquí vemos las medias basales de los instrumentos clinimétricos. Vemos que la media de inicio de los síntomas depresivos fue de 30 puntos para el Montgomery-Åsberg de depresión, 32 para el inventario de Beck de depresión, 17.2 para la ansiedad y 21.7 para la escala de Craving al alcohol. Y lo que podemos ver es que en un porcentaje de reducción acumulada en cada semana, semana 1, semana 2, semana 3 y hasta la 8, comparado con la medición basal, los sujetos tuvieron reducciones gradualmente más marcadas en los síntomas depresivos. Este es el basal. Y aquí vemos, por ejemplo, la reducción gradual acumulada a lo largo de las 8 semanas en los síntomas depresivos y en los síntomas de ansiedad, incluyendo el craving al alcohol. Y bueno, en el caso de las escalas de depresión, que bueno, son muy importantes porque el Montgomery es una escala evaluada por un clínico y el Beck es una escala que ya mencionaba, es una connotación subjetiva porque la contesta el propio sujeto, tuvieron coeficientes de correlación muy altos, significa que los instrumentos estaban evaluando de manera concordante los resultados. Igual pasó para la de ansiedad, aunque la segunda escala es específica para la evaluación del craving. Aquí vemos un seguimiento semanal y son las gráficas de la evaluación de cada sujeto a lo largo de las 8 semanas y vemos una dispersión muy grande de la evaluación clinimétrica de cada sujeto. Sin embargo, en la línea oscura que se ve en la parte media es el promedio de las evaluaciones y tiende hacia una disminución gradual en la intensidad de los síntomas depresivos, evaluada por la escala de Montgomery-Åsberg. En este caso es el inventario de depresión de Beck, que también vemos a las 8 semanas un promedio de reducción gradual. La escala de Craving, que también nos ayuda a evaluar la intensidad de este síntoma en los sujetos que tienen consumo de alcohol, y también vemos una reducción gradual desde el inicio hasta el final de las 8 semanas. Finalmente, la escala de ansiedad de Hamilton, también se ve una amplia dispersión en las evaluaciones semanales de todos los sujetos, pero el promedio nos da evidencia de la reducción gradual. Finalmente, la escala de la impresión clínica global ayudó a evaluar justamente cómo estaban los sujetos al inicio, entre moderadamente enfermos y gravemente enfermos, hasta el final de las 8 semanas, donde encontramos que los sujetos se encontraban levemente enfermos o dudosamente enfermos.
Después, bueno, eso fue el cambio en la intensidad de los síntomas. Después vemos aquí la correlación entre las variables de depresión y los niveles en suero del BDNF, evaluado en el grupo. Aquí vemos, por ejemplo, el total de los sujetos fueron 24, pero bueno, para hacer el análisis dividimos al grupo entre no respondedores de depresión y respondedores al tratamiento antidepresivo, pues, y en este caso, bueno, fueron, por ejemplo, 18 sujetos respondedores, o sea, el 75% de ellos. Y vemos que al final de las 8 semanas hubo, desafortunadamente para nuestra intención del protocolo, una disminución en los niveles séricos del BDNF. Esta diferencia no fue significativa entre las dos mediciones, la basal y la de las 8 semanas, pero bueno, hubo una reducción. Ahí lo vemos. Después, bueno, aquí viene la correlación de las variables relacionadas al consumo del alcohol y los niveles en suero del mismo BDNF. Y bueno, esta distribución entre grupos no es una distribución o no es una discriminación estándar. Nosotros lo tratamos de homologar respecto al ejercicio que se hace con el Hamilton de depresión, que para ver la respuesta tiene que tener una reducción de más del 50% respecto al basal, y aquí ocupamos la escala de Craving también para medir una reducción de menos del 50% y de más del 50% respecto al basal. Y bueno, vemos que los sujetos se distribuyeron más o menos de la misma manera. El 75% de los sujetos tuvieron una reducción de más del 50% en el puntaje de la escala de Craving. Y bueno, aquí podemos ver que los sujetos que estaban en el grupo de los que no tuvieron una respuesta para la reducción del craving tuvieron menores niveles en suero de BDNF después de las 8 semanas de tratamiento. Es decir, parecería que los sujetos que no tuvieron respuesta tuvieron menor efecto en el cambio del nivel sérico. Al mismo tiempo, pudimos darnos cuenta que se correlacionó el nivel basal del BDNF, es decir, antes de la exposición al tratamiento antidepresivo, con el estado de consumo previo o del consumo fuerte previo al inicio del tratamiento. Esto significa que los sujetos que tuvieron mayor consumo previo al inicio del protocolo, que tuvieron mayor consumo fuerte previo al inicio del tratamiento, tuvieron niveles séricos más altos de esta proteína. Y bueno, cuando hicimos la correlación de las variables de depresión con la expresión en el CREP, vimos que, bueno, aquí solamente se hizo en 8 sujetos. Esto se debió a factores más bien técnicos en la evaluación de los sujetos, y vimos que había una mayor expresión del CREP en los sujetos que tenían respuesta, evaluado por el criterio del Hamilton y la reducción de más del 50%. Cuando lo vimos en el caso de los síntomas relacionados al alcohol, también hubo una reducción en esto, un aumento, perdón, en esto, y una correlación con la intensidad o la reducción de los síntomas del craving. Al final, bueno, entonces podemos identificar que el abordaje molecular pues, es un campo poco explorado en la depresión y el alcoholismo. Tenemos aún resultados inconsistentes en los biomarcadores de enfermedad y la respuesta al tratamiento, y bueno, solamente hay un estudio en pacientes con diagnóstico dual. Esta es una descripción de los resultados brevemente. Los niveles en suero que encontramos que son más bajos en pacientes con menor reducción a los puntajes o en los puntajes del craving, más altos en los pacientes con consumo en el mes previo, aumento en la expresión del gen CREF en pacientes con diagnóstico dual después de 8 semanas de tratamiento. Y bueno, creo que lo más importante de estos hallazgos también fue la identificación de los desenlaces clínicos del uso de este tratamiento antidepresivo. 75% de los sujetos tuvieron respuesta antidepresiva en nuestro grupo de estudio versus el 54% que es el estimado en pacientes en otros ensayos farmacológicos, o el 50% de pacientes con diagnóstico dual. El 33% de nuestros sujetos se mantuvo sin consumo versus el 27.5% reportado en estudios semejantes previos, y el 63% se mantuvo sin consumo fuerte versus otros reportes que han evaluado o han encontrado solamente el 34.1%. Las conclusiones a nuestro trabajo es que la evidencia sobre el tratamiento de la comorbilidad de depresión y alcoholismo con antidepresivos es limitada, y aunque parece mostrar un efecto benéfico en los desenlaces clínicos de depresión y ansiedad, pues aún necesitamos más información. La exploración de posibles marcadores biológicos como la proteína del factor de crecimiento derivado del cerebro y de la proteína del factor de transcripción CREF con el tratamiento antidepresivo, pues arroja información nueva en la respuesta al tratamiento, en la respuesta a los tratamientos, y los conocimientos en la fisiopatología del diagnóstico dual de la depresión y el alcoholismo son mejores, ¿no? Finalmente, bueno, quiero agradecer a la colaboración
de pues, todos los pacientes que participaron y aceptaron estar con nosotros en el seguimiento y el uso del tratamiento, y a todo el equipo de trabajo que tiene el doctor Carlos Cruz en el Departamento de Genética. Pues, todos ellos están ahí en la clínica de trastornos adictivos con el doctor Hugo González, que participó ayer en otra mesa, y en el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus familiares, con el apoyo del doctor Mario Torruco, que en ese momento estaba como jefe del mismo centro. Y básicamente, muchas gracias.